Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy estudiante de la maestría en Pedagogía Sociocríticas. El día de hoy vamos a analizar sobre la vida y algunos aportes que hicieron varios pedagogos hacia la educación. En este caso vamos a partir sobre el primer personaje que lo conocemos nosotros como Pestalozzi, Henry Pestalozzi. Este personaje nació en Zúrich en el 12 de enero de 1746 y murió en febrero de 1827. Antes de comenzar, podríamos manifestar que este personaje fue uno de los principales pedagogos que se lo fue reconociendo en aquel entonces como pedagogo de la era moderna, debido a que estaba analizando algunas ideas como son la individualidad del niño, la educación popular, la naturalidad del proceso pedagógico y además de la formación integral. Este proceso pedagógico, en la parte de la individualidad, nace y se fundamenta en la que los maestros fueran los que prepararan y fueran los que impartieran todo el conocimiento a los niños, ¿no? También ha trabajado algunos principios pedagógicos que aportó Pestalozzi, como es la naturalidad del proceso pedagógico. Este principio pues se deriva de la necesidad de que el niño evidencie, visualice, palpe todo lo que a él le rodea, ¿sí? Entonces en este caso podemos decir que estos niños van a tener un contacto directo con todo lo que van a aprender, por lo cual su conocimiento fue derivado o enfatizado a la educación elemental, ¿no? Donde se puede implementar a partir de varios procesos como son la observación, de la experiencia, del interés de las actividades educativas. Y podríamos decir que el no enseñar nada a los niños que no puedan ver, es decir, que el aprendizaje está basado en la experiencia. Todo lo que tocamos podemos nosotros transferir, todo lo que vemos podemos absorber y de esta manera cumplir con un proceso educativo. Este personaje dio dentro de sus aportes podríamos decir que dio un énfasis especial en el desarrollo del niño. También podríamos decir que puso en práctica la organización de las experiencias y las actividades por medio del juego. ¿Okay? Hizo un énfasis en la ejercitación de las actividades manuales, valoró las actividades espontáneas que realiza el niño, consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual serviría de base para la escritura. También ejercitó la lengua, destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos, definió en algún caso que todo lo que nosotros vamos a enseñar tendrá que ser trasladado directamente de la experiencia, lo que veo, lo que toco, lo que palpo, es decir, todo lo que está a nuestro alrededor. Continuando con nuestro trabajo, nos encontramos con otro pedagogo, otro personaje. En este caso vamos a hablar de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió en Francia el 2 de julio de 1778. Este personaje pues fue, además de pedagogo, escritor, músico, filósofo, botánico, consideró que la niñez, a pesar de que quedó huérfano a muy temprana edad, fue una de las épocas más felices de la vida, ¿no? Entonces, adicional a esto, Rousseau, en su aporte a la pedagogía, dividió a la misma
en 4 procesos, en 4 periodos, partiendo en la primera etapa, considerada desde la etapa de niñez y preescolar, en la que él mencionaba que es el donde se desarrolla su cuerpo, el desarrollo de los sentidos, el corazón y el cerebro. En el segundo periodo, Rousseau pensaba que constante de los 5 a los 10 años, la experiencia era la parte que hacía que el estudiante o que el niño empezara su proceso de aprendizaje, en donde utilizaba sus sentidos para la experiencia y donde se acercaba un poco más a lo que le ofrece la naturaleza y el mundo. Además de esto, Rousseau consideraba de que los castigos eran innecesarios, debido a que una persona, un niño, era capaz de darse cuenta de sus errores en base a la experiencia. Es decir, si algo hacía mal, el niño de alguna manera era capaz de darse cuenta que estuvo mal y por ende pues a llegar a una conclusión en la que no debe hacer y quizá lo que sí puede hacer. En el tercer periodo, Rousseau manifestaba que va de los 10 a los 15 años, donde aquí sí es un poco más necesario la concepción del aprendizaje de varios de las asignaturas que nosotros particularmente ya conocemos, como son las ciencias naturales, estudios sociales, matemática y también podríamos manifestar que se van a acompañar con algún oficio, el cual pues nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de comprensión y también aplicación de nuestros conocimientos. Y por último tenemos el último periodo, que va hasta los 20 años, donde manifestaba que el aprendizaje de la cultura religiosa y también de la moralidad pues era parte esencial para la construcción de un pensamiento más amplio, más fuerte, y donde el hombre solo conoce la propia existencia física, sino también algunas relaciones con las cosas y también, obviamente hablando de la moral, todo lo que puede estar bien y lo que va a estar mal. Por lo cual podríamos concluir que Rousseau basaba su pensamiento pedagógico en la que el niño va a aprender explorando y creando sus propios conocimientos basados en la experiencia. Nuestro tercer personaje es Federico Froebel. Nació en Oberwisbich en 1782-1802. Toda su infancia fue marcada por la pérdida de su madre, por lo cual pues tuvo una infancia dura, donde su padre pues le impuso varias situaciones que él no estaba de acuerdo. Él se refugió en la religión a partir de la pérdida de su madre. En su época de estudiante, este personaje pues se dedicó al oficio que le había encomendado su padre, por lo cual pues no fue un educador de profesión en principio, pero posteriormente llegó a ser. En sus estudios este personaje ingresó a la universidad y empezó a estudiar ciencias naturales en la Universidad de Jena, pero bueno, poco a poco pues se fue direccionando a lo que él en realidad quería. Para Froebel, la educación era
un tanto sesgada, digámoslo, de la parte de la escuela. Su aporte como pedagogo ya posterior pues manifestaba que la experiencia o la forma de que el estudiante aprendiera era a partir del juego. En este pues el estudiante podía atravesar algunos términos y etapas, observando la cultura, introduciéndose al mundo, a la sociedad, palpando la creatividad, y además de esto pues en un espacio de amor y quizá también de, obviamente, de un ambiente libre en el cual puedan aprender, tratando de analizar y además pues eh, sonriendo. eh, una de las frases que me voy a permitir dar lectura en este momento es la que más me impactó de este personaje, y a partir de la cual se basa su propuesta, ¿no? Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera precisa y clara. Empléense siempre expresiones exactas, frases simples y claras para designar al niño las condiciones de espacio y de tiempo y de todas las propiedades peculiares al objeto que se quiera dar a conocer. Entonces, en esta frase nosotros podemos analizar que habla de dar a conocer de manera precisa una situación para que el estudiante pues sepa asimilarla y además pueda interpretar lo que se le está diciendo. Froebel nos manifestaba que, bueno, era el que compartía quizá las ideales y las formas de pensar de nuestro anteriormente analizado personaje de Pestalozzi, donde los dos manifiestan sobre el éxito de la experiencia práctica en la que ellos eran enfocados quizá a donde debemos nosotros enfatizar la educación, que era en el espacio de la preescolaridad. Algunos de los aportes que Froebel hizo a la educación pues fue el que es importante que al estudiante no se lo limite y dejarlo explorar libremente su conocimiento. Explorar es aprender. Entonces, por lo cual estos personajes pues habían manifestado que el éxito de una educación es a edad temprana, por lo cual nosotros necesitamos enfatizar que se lo realice siempre. Llegando ya a la parte final, tenemos a nuestro personaje John Dwayne. Si vamos a empezar con la vida, pues este personaje nació el 2 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, y Estados Unidos. Fue un filósofo, pedagogo, psicólogo estadounidense. Su metodología pues estaba también muy ligada al pensamiento que profesaba Hegel. Sus aportes pedagógicos estaban bastante centrados en el pragmatismo. Además de esto, pues Dwayne pensaba que para lograr un pensamiento y para llegar a una idea formativa y un conocimiento final, debía pasar por 3 fases o 3 etapas, las cuales eran los hechos y acontecimientos científicos, las ideas y razonamientos, la aplicación del resultado a los nuevos hechos específicos.
Además de pensar de que todos estos pedagogos pues siempre estuvieron analizando la idea de que el aprendizaje de edad temprana para crear las conexiones cognitivas, este personaje pues añadió algunas como son la formulación de una hipótesis y la comprobación de una hipótesis. Es decir, que nosotros tenemos pues ya un estudiante más crítico, ¿no? El cual va a tener la posibilidad de pensar más allá y quizá volar un poco más con este nueva propuesta que planteaba Duane. Duane manifestaba que los estudiantes, los alumnos, no son simples pizarras vacías, ¿no? Simplemente decía desde que del hecho de que un alumno esté ya en el aula, estaba ya en un ambiente activo donde estaba listo para adquirir esa información, ese análisis, ese conocimiento. En el aspecto del maestro, Duane pensaba que los profesores deberían buscar las estrategias didácticas para desarrollar, estimular todas las facultades de los alumnos, ¿sí? De tal manera que estos construyan un entorno donde las actividades inmediatas del alumno se enfrenten a situaciones de problemática que requieran de conocimientos teóricos y prácticos. Entonces, de esta manera propiciaría que el alumno tome el papel activo en la escuela al momento de realizar pues todas sus actividades, no sea un ente pasivo que solo reciba, sino que también pues esté de alguna manera interactuando directamente con su profesor, al igual de crear preguntas y analizar cualquier temática. Desde la perspectiva de este personaje, podemos decir que en la actualidad se ha plasmado la propuesta de Duane, donde consiste que el alumno es quien experimente y descubre el mundo de una forma autónoma y el docente prácticamente pasaría simplemente a ser un guía. Para finalizar, encontramos a nuestro último personaje pedagogo, también que ha aportado a nuestra escuela moderna, Celestine Freinet. Este personaje nació el 15 de octubre y muere el 8 de octubre de 1966. El aporte que realizó este pedagogo a la educación moderna y popular lo sitúa en el espacio que manifestaba que la educación debe ser democrática y tiene que tener un carácter social, ¿sí? El cual también en base a esto pues estimulaba para que la propuesta educativa esté basada en la idea del tanteo experimental. ¿A qué se refería esta parte? Donde el estudiante pues de alguna manera a partir de las experiencias, manipulación de la realidad que realizan los niños, la vivencia, la organización del contexto y podamos tener pues nosotros alumnos que puedan formular y expresar sus experiencias. En su particular pensamiento pues Celestine hablaba de la funcionalidad del trabajo, haciendo referencia a que las instituciones de alguna manera brinden una educación la cual pues le dé sentido a la vida, ¿no? También en este caso pues que le dé una utilidad, una funcionalidad y que todo lo que aprende pues se lo ubique para qué es lo que vamos a necesitar. Consideraba que la cooperación también es un principio fundamental dentro del aula, donde exista un espacio para mediar entre el alumno y el docente, es decir, para que no sea el docente el único que tenga la pauta para realizar A o B situaciones.
Mediante esto manifestamos que estos personajes pues nos han direccionado exactamente a la misma situación, donde la educación tiene que tener principal énfasis en edades tempranas. Además de esto, fundamentan su criterio en el que la experiencia es parte del conocimiento, en donde también el palpar, tocar, escuchar, vivenciar, tener relación con la naturaleza, generan también conexiones neurológicas, las cuales nos permitirán crear conocimiento, y por ende pues los mismos van a